Bienvenida. Argelia, Jenny, Edis, Aura, Monasterio, Gustavo Araque y Adolfo Dávila. Estábamos esperando a otros participantes, estudiantes y simpatizantes de la comunidad, pero bueno, siempre hay alguna circunstancia, ¿no? Varios se anotaron, ya se les envió la invitación. Adelante, nosotros comenzamos con esto. Hoy la clase viene referida a la práctica y el practicante. Importante, práctica y el practicante. Todo esto es como para mantenernos animados, ¿saben? Animados siempre en ir hacia adelante. Ir hacia adelante con todo lo que nos proponemos en la vida, ¿no? Porque resulta de que no en ocasiones, sino en todas las veces de nuestra vida, la mente nos hace como una jugada muy sucia, muy implacable. Entonces ella busca siempre derrotar lo que nosotros tenemos por bien o de llevar así, de hacer nuestras cosas. Entonces ella siempre busca el contrario de eso. Solo cuando la conciencia despierta, entonces, wow, ahí es donde comienza esa batalla feroz, ¿no? La conciencia quiere imponer realmente su estado consciente, su estado de veracidad, y la mente no, ella quiere imponer su estado de oscuridad. Y así pasa con todas las cosas que hacemos. La práctica y el practicante. ¿A qué se refiere esto? Bueno, según el Bhagavad Gita, capítulo 6 del Sankhya Yoga, un texto 17, un verso muy corto. Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, escúchese bien esto. Esto es con relación al practicante o al estudiante de yoga. Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse, puede mitigar todas las penas materiales practicando las 8 partes, o hasta es 8. Y el sistema óctuple que habla el Bhagavad Gita es el sistema de Ashtanga, que es el sistema de los 8 pasos, de lo que nosotros estamos recorriendo poco a poco dentro del programa, el sistema de Ashtanga Yoga. Ahora, este sistema de Ashtanga Yoga viene cambiando y variando según tiempo, lugar y circunstancia en que nos va tocando a nosotros en los tiempos de vivir, ¿no?, de nuestra existencia. Por ejemplo, el sistema de Ashtanga Yoga que se practicaba hace 5.000 años no es el mismo que se practicaba hace 100 años. No es el mismo que toca en este tiempo. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque todo se va adaptando al tiempo, lugar y circunstancia del estado viviendo en ese tiempo. Nosotros estamos en el año 2000, ¿no? Algo así, en el 2025, pero es el siglo XXI. Fíjense, desde que el sistema de yoga inició a este tiempo han pasado 5.000 años, y 5.000 años es bastante. Bienvenida, Bárbara. Namaste. Namaste, Swami, gracias. Bienvenida. Namaste para todos. Estamos aquí con un poco de historia. Fíjense ustedes este asunto numérico, ¿no? El Bhagavad Gita fue narrado, hace 5.000 años, pero de 5.000 años para acá nosotros podemos pensar o podemos determinar que de 5.000 años para acá no tenemos ni idea de que ese tiempo existió. Cierto, que vagamente, si no alcanzamos a sostener en nuestro entendimiento de que eso existió realmente. Evidencia a nosotros de que esta escritura es fidedigna. Si se escribió hace 5.000 años,
cuántas transformaciones, cuántos pensamientos, cuántas cosas en psicología. Si en 10 años vividos nosotros, cuántas cosas no se transforman, cuántas cosas no se revierten, no se cambian. En 10 años, imagínense en 5.000. Si en 10 años, que no son nada para nosotros, ¿sí? En 10 años, ¿qué no podemos olvidar? ¿Qué no podemos pasar por alto? ¿Qué no podemos tener? ¿Qué cambios no pueden haber en 10 años? ¿Qué decir 5.000 años? Entonces, ¿cómo podría un yogi evidenciar de la actualidad de que este sistema viene de hace 5.000 años y no ha cambiado ni siquiera un ápice del verso? ¿Por qué? Bueno, porque hay un tratado especial, y es un tratado de cuidado, ¿no? Que se llama el Parampara. Parampara, es decir, sucesión discipular, la transmisión oral, ¿ya?, de un argumento, de una acción, de un acontecimiento, de un orador a otro orador, y así sucesivamente. Fíjense, como este sistema es tan perfecto, como se ha mantenido en 5.000 años de un orador a otro, y es una cadena ininterrumpida que no se ha roto. ¿Me comprenden? Por eso evidenciamos de que este soneto del Bhagavad Gita es verídico, es fiel, porque si vemos sus primeras páginas, el Bhagavad Gita en sus primeras páginas nos muestra, no sé si lo logran ver acá, no se ve, ok, bueno, aquí nos muestra que esto pasó de un orador a otro, es decir, de uno a otro hasta llegar hasta el último orador. Bueno, ¿cuál es el último orador de esos 5.000 años? Fíjense que 5.000 años. ¿Cuál es el último orador? El primer orador es Brahma. Brahma, el creador, el sustentador del universo. Brahma. Habrán escuchado ustedes esa palabra, ¿no? Brahma, el sustentador del universo. Y el último orador, que es el autor de esta obra, del Bhagavad Gita, el compilador, se llama Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hace 5.000 años, esta obra viene siendo recitada hasta el último autor. Ahora, cuando Srila Prabhupada, antes de abandonar el cuerpo, él reunió a sus devotos, ¿saben? A sus discípulos. Los reunió a todos los discípulos del mundo. Y le impartió la instrucción de seguir recitando esta obra de guru, de maestro a discípulo. No se ha alterado como no se alteró ninguna parte de esa obra hace 5.000 años. ¿Aura Monasterio quiere decir algo? ¿No? Ok. Habíamos comenzado el Gita con aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse y de recreación, puede mitigar todas las penas materiales practicando el sistema óctuple de yoga. El sistema se esparció por todo el mundo nuevamente hasta la fecha de hoy. Al último orador que yo le escuché en vida, este sistema óctuple que viene hace 5.000 años, es aquel que tengo aquí atrás, que es Srila Gautama Maharaj. Lo pueden ver acá, ¿no? En este gráfico. ¿Sí lo ven? Ok. Acá está Srila Gautama Maharaj y es al último que yo le escuché esta oración del sistema de yoga del Bhagavad Gita. Pensar y tener la exactitud de que esto es un sistema fiel porque viene en un parampara, es decir, una sucesión discipular de maestro a discípulo y así sucesivamente. A los que ustedes le reciten este sistema óctuple de yoga, ellos también se irán a los tiempos de la historia. Entonces, este sistema pasó de un orador a otro y llegó hasta mi maestra
Mari Araujo, y mi maestra Mari Araujo lo recitó, nos lo recitó a nosotros y nosotros ahora lo recitamos a su vez. Y fíjense cómo se mantiene esta sucesión discipular, Gustavo, de un orador a otro y se mantiene fiel y no se rompe el sistema, porque se mantiene fiel, porque de la misma forma en que a mí me lo otorgaron, yo lo otorgo de la misma manera. Entonces es así. ¿Qué nos dice el verso de hoy? El verso del Bhagavad Gita nos dice que aquel que es de este sistema de hace 5.000 años, aquel que es moderado en sus hábitos de comer, más se refiere al practicante de yoga, en este caso. Porque recuerden que el sistema, como lo dije al principio, hace 5.000 años no es el mismo que es el de hoy por hoy en el año 2025. En el año 2025 han cambiado muchas cosas sin salirse de la línea del sistema, es decir, sin salirse de su fuente original. Pero han cambiado muchas cosas porque han pasado de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, y cada maestro trae en sí una vertiente especial del sistema, pero manteniendo la base del sistema, que es lo importante, ¿sí? Nadie cambia la base del sistema. Entonces, la base de este sistema nos dice que el practicante de yoga o el practicante o el estudiante de yoga, sincero en el yoga, que quiere avanzar en el yoga, tiene que ser moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse. Porque de esa forma, de esa manera, puede mitigar, óigase bien, mitigar, es decir, reducir todas las penas materiales practicando el sistema óctuple de yoga. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nos vamos a la práctica física del yoga, tanto a la práctica física como a la práctica mental y espiritual del yoga, si el yogi no se regula, óigase bien, no se regula en estos 4 componentes, la misma práctica lo va a sacar fuera del sistema, es decir, del programa. ¿Por qué? Porque a medida que el yogi va desarrollando la práctica y la va asimilando, la misma práctica le va mostrando el tipo de reglas y regulaciones que debe seguir para mantenerse y avanzar dentro de la práctica de yoga. Ponemos un ejemplo. Uno de los principios que debe de seguir el practicante de yoga en ejercicio, es decir, en fundamento, tanto como para dar una práctica como para absorberla, es el descanso apropiado, es decir, la regulación del descanso, es decir, el descanso apropiado. ¿Por qué? Porque el sistema de yoga óctuple, es decir, el que nosotros practicamos, el Ashtanga Yoga, es sumamente riguroso, disciplinado y exigente para el cuerpo físico. Si el cuerpo físico no está descansado apropiadamente, con sus horas exactas de descanso y en su tiempo, lugar y circunstancia en que debe descansar el cuerpo, al siguiente día el practicante no podrá absorber, asimilar la práctica física y mental del yoga. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar perturbado y la mente aún más perturbada. No le va a permitir tomar su práctica, ejercerla como es debido, absorber lo que tiene que absorber de la práctica, y el resultado va a ser fatal porque lo va a demoler, es decir, le va a ser peor la acción de la práctica. Adelante, Mari. Maestro, disculpe, y en el caso de cuando después de realizar la práctica, más bien a la persona le da sueño, ¿qué nos está queriendo decir eso? Bueno, sí, porque depende del cuerpo también, depende del cuerpo y depende de la hora y de la circunstancia. La práctica puede activar el sistema nervioso central o lo puede apaciguar. Un ejemplo, son en la mañana. Me levanto muy temprano
me tomo un baño con agua fría para que lo despierte. Entonces comienzo a hacer la práctica. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a influir esa práctica en mí, en el estado físico? Me va a activar en el día, me va a activar. Además que vengo de un descanso apropiado para tomar esa práctica. Vengo de un descanso exacto de 6 horas, que es lo apropiado para que un cuerpo descanse completamente. 6 horas, ni antes. Entonces esa práctica me va a activar en el día y me va a poner enérgico para hacer todas las cosas que debo realizar en mis tareas diarias, mis tareas cotidianas. Ahora, si yo realizo la práctica a las 6 de la tarde, en mis días, quiere decir que esa práctica me va a producir un descanso, una relajación, y me va a inducir a un sueño más profundo, más tranquilo, más relajado. Es decir, eso dependiendo también. Esta práctica del yoga, la práctica óctuple de la Ashtanga Yoga, ella se manifiesta en el cuerpo físico según el estado, primero el estado emocional, mental de la persona, el estado consciente y además el estado físico, fisiológico que la persona tiene y el tiempo también y las circunstancias. Todo eso, todas las cosas influyen, porque no es lo mismo hacer una práctica, por ejemplo, en un lugar cerrado, sin ruido, hermético, solitario, donde nadie me observe, donde nada más observe yo mi respiración, que hacerla en un parque con 1 millón de personas, la gente pasando, los ruidos, las cosas, la contaminación. Es decir, son dos prácticas muy distintas. Puedo practicar el mismo sistema, pero son dos circunstancias distintas. Una me va a arrojar un resultado favorable, la otra me va a arrojar un resultado desfavorable porque realmente no es para practicar, es un sitio abierto. Para meditar, para un yogi meditar, debe retirarse a un lugar seguro, a un lugar apartado, donde no pueda tener nada que lo distraiga a su alrededor. Pero no me voy a parar debajo de un puente donde pasan 1000 vehículos, carros, ruido, todos los teléfonos sonando, la gente llamándome para yo poder meditar, porque el que hace eso es un farsante, es un meditador mentiroso, porque ningún cuerpo humano, ninguna mente humana se canaliza un estado meditativo así. ¿Sí me comprenden, Mari? Entonces, según el tiempo, lugar y circunstancia, la práctica física le arroja un resultado al practicante, según el tiempo, lugar y circunstancia en que el practicante se encuentra. Bueno, el descanso apropiado. Estamos, adelante, Mari, adelante. Sí, adelante, Mari. Fui yo la que subió la manito. Aura, perdón, adelante, Aura, sí tienes audio, disculpa. No. Porque quería agregar a eso que la misma práctica también va a generar que el cuerpo se regule y las hormonas se regulan y la persona a la hora de dormir va a tener sueño y va a ser un sueño reparador, aunque la práctica haya sido en la mañana. Sí. Siempre esa práctica va a generar que el cuerpo sienta descanso y se vaya al descanso a la hora apropiada incluso. Sí, es que eso es totalmente cierto porque es que dependiendo del cuerpo, es decir, dependiendo de la fisiología, de la fisionomía de la persona, del cuerpo, de su estado físico y anímico, la práctica arroja un resultado. Ella arroja un resultado. Mire, supongamos, si una persona quiere solamente crear masa muscular perfecta en su cuerpo con el Ashtanga, crear masa muscular, es decir, fibrosa, adelgazar, ponerse... Si esa persona, si desea solamente ese componente, ella lo puede realizar. Y en un corto tiempo, es decir, tiene que disciplinarse, tiene que adecuar una dieta, tiene que una cantidad de cosas, pero lo disciplina y perfecciona el cuerpo físico, si es lo que quiere ver. Un ejemplo. Si eso, mira, la práctica arroja lo que el deseo del practicante quiera tener. Si una persona quiere tener relajación, pasividad, tranquilidad, ecuanimidad, es decir, entonces él practica en relación, en la intención que él busque la práctica física del Ashtanga Yoga, el Ashtanga Yoga le arroja un resultado.
Si su intención es profundizar dentro de él, encontrar, abrir espacios, abrir compuertas, intelectualizarse, obtener conocimiento, el Ashtanga Yoga, a través de una pasan químicamente dentro del cuerpo, él va entregándole eso al practicante, según tiempo, lugar y circunstancia. Tiempo, lugar y circunstancia. Adelante, Aura, nuevamente. Bueno, si entendimos esa parte, ok. De estos 4 componentes, fíjense, lo que habla el Ashtanga Yoga, lo que nos dice aquí, aquel que es moderado en sus hábitos de dormir y comer. Hablamos de los hábitos de dormir. El descanso apropiado es muy importante. El descanso apropiado es importante para la práctica antes, durante y después de la práctica física del yoga. ¿Por qué? Porque ella arroja los resultados según lo que el yogi o el practicante trae en su subconsciente. Si una persona, si una persona ha tenido pesadillas durante toda la noche, no ha podido dormir, ha tenido pesadillas, es posible que si asume la práctica del Ashtanga Yoga, por ejemplo, el Surya Namaskar A y B, es posible de que esa práctica regule esa tensión que tiene. Pero es posible, pero tal vez que no sea algo como muy real, muy veraz. ¿Por qué? Porque si la mente está perturbada por alguna acción, la práctica se hace incompetente. Es decir, la práctica física se hace incompetente. Si yo tengo un dolor en un pie, por ejemplo, no puedo hacer Surya Namaskar, porque el Surya Namaskar son impactos hacia adelante, impactos hacia atrás. ¿Me entienden? Son saltos hacia adelante, saltos hacia atrás. Entonces no podría hacer el Surya Namaskar, por ejemplo, de la Ashtanga Yoga. Porque la yoga te activa. ¿Por qué? Porque son impactos, son acciones de impacto en el cuerpo. Es para despertar el cuerpo y para purificarlo con el calor intenso en el mismo momento y alinearlo. Entonces una persona que tenga dolor en las piernas, dolor en las rodillas, en ese momento, la mente automáticamente se va a dirigir a ese dolor. Es decir, la mente no va a dirigirse a la práctica, es decir, no se va a poder controlar. No se va a poder controlar. Hay personas que no se pueden sentar en Savasana, ¿cierto? En Savasana no, en Padmasana. En Padmasana, en loto cerrado. ¿Pero por qué? Porque, bueno, la mala articulación, mala circulación, tienen calambres y cosas, entonces tienen que estirar las piernas y tal. Pero no pueden permanecer tanto tiempo ahí. ¿Qué es la cuestión? ¿Para qué se ejerce la práctica de yoga? La práctica de yoga se ejerce porque, ¿qué significa asana? Asana significa asiento. Es un estado de estar sentado para lograr el estado de la meditación. Si la mente está perturbada y no se ha controlado y no se controlan los sentidos, el yogi nunca podrá meditar, porque cada cuestión que mande el cuerpo, cada acción, va a tener una reacción en la mente y la mente no va a dejar que en ese asiento haya un estado de meditación, haya un estado meditativo. Y eso pasa con las asanas. Ningún asana de la Ashtanga Yoga, ninguna, se puede realizar si la mente está en perturbación. Por eso es que cuando el practicante entra a su sala de yoga para hacer la acción de la práctica, ¿qué es lo primero que hace? El resonar del mantra, de ese om, ¿no? Om. Entonces todo eso es una energía vibratoria. Entonces eso al cruzar, llega a las ondas del cerebro. Entonces eso es toda una energía que está cerrada ahí dentro de ese cuerpo mientras él está narrándolo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando él está narrando Om Wande Gurunan Charanarabinde, la mente está tomando esas ondas vibratorias y comienza a calmar las fluctuaciones. Por eso es que ese mantra o todos los mantras que se reciten antes de una clase, antes de entrar al ritual de la clase de la clase física, de las asanas,
Esos mantras son efectivos porque mantra, la palabra mantra significa, significa mente, liberación. Es decir, la mente se libera a través del sonido vibratorio. Om, om. Y si nosotros ponemos la mano en el pecho y resonamos el om desde adentro, desde el plexo solar, si hacemos eso, podemos sentir que es como una corriente que pasa entre nosotros. ¿Me comprenden? Oh. Y ese resonar calma las fluctuaciones de la mente y prepara al practicante para entrar en el ritual de las asanas, porque las asanas son de meditación. Aunque estén en movimiento, las asanas se medita entre la respiración y el movimiento. Por eso también, de esa misma forma, el practicante utiliza la respiración Ujjayi. ¿Quiénes de aquí utilizan esa respiración, que es la que siempre se dice para la práctica de Ashtanga? Todo, la respiración Ujjayi. La respiración Ujjayi es la que se produce, el sonido que produce la glotis cerrada. Uno cierra la glotis y produce un sonido similar, ¿no?, a las olas del océano. No se respira por la nariz ni se respira por la boca, se respira automáticamente por la glotis. Y ese sonido vibratorio entra en el espacio mental del individuo, entra en el espacio mental y comienza a relajar la mente. Por eso se dice en las escrituras y en el manual de la instrucción, y es importante adquirir este manual de la instrucción que salió ahora nuevo en su edición nueva, porque ahí se habla directamente de los sonidos que calman las fluctuaciones de la mente y cómo preparar al practicante para su ritual de práctica, porque todo en el Ashtanga Yoga es un ritual de movimiento. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con la regulación, Y empezamos con el primer principio, que es la regulación del descanso apropiado, es decir, regular la forma de dormir. Necesita 6 horas para descansar. Entonces, estábamos en el sueño, ¿no?, en el descanso. El cuerpo es suficiente. Ni menos de 6 horas, ni más de 6 horas. Es decir, menos de 6 horas el cuerpo es contraproducente. No se puede dormir menos de 6 horas. Pero más de 6 horas es peor. Imagínense, es peor que peor. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en lo que se llama tamaguna, es decir, en la zona de la oscuridad. La zona de la oscuridad. Recuerden que hay 3 modalidades que rigen el universo, pero esas 3 modalidades que rigen el universo también rigen nuestro universo corporal, nuestro universo fisiológico, físico. Ustedes como practicantes, aficionados, profesores, instructores y maestros de yoga deben saber de que nosotros estamos compuestos de 5 elementos y esos 5 elementos están dentro de las 3 modalidades. ¿Cuáles son las modalidades de la naturaleza material? Son tamas, rayas y sattva. Es decir, sattva, que es la primera, que es la modalidad de la bondad, es decir, la modalidad de la luz, de la bondad. Rayas, que es la modalidad de la pasión, de la modalidad rayásica, la modalidad de la pasión, y tamas, que es la modalidad de la oscuridad. Esas 3 modalidades nos rigen a nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Estas son las bioenergías del cuerpo, es decir, son las energías que controlan todo nuestro sistema biológico, energético, los doshas,
dosha pita, dosha kapha y dosha vata. Cada uno de nosotros lo rige un dosha en especial. O una persona puede ser pita, una persona puede ser kapha o una persona puede ser vata. Es decir, una persona puede ser de aire o tierra, de fuego o agua, o de fuego y éter. Es decir, fíjense, nosotros somos elementos químicos, biológicos, científicos, energéticos. No es que vemos que el cuerpo es cuerpo y entonces tú es una máquina que no está regido por todo eso. Ahora, si el sol se divide, es decir, la luz solar se divide en 3 estaciones. Esas 3 estaciones son la de las 6 de la mañana, la de las 12 del mediodía y la de las 6 de la tarde. Ahí se encuentra regida la luz y la vitalidad del cuerpo. Una vez que pasa la estación de las 6 de la tarde, el cuerpo es un cuerpo muerto, ¿sabes? Es inerte, está muerto. Su estado consciente queda muerto, nublado, porque lo toma la estación de Tamaguna, es decir, la modalidad de la ignorancia. Porque en la oscuridad es donde está la ignorancia. En la oscuridad rige la ignorancia. No en la luz rige el conocimiento. Entonces, nuestro laboratorio físico, fisiológico, ¿sí? Toda nuestra base fisiológica, es un compuesto químico en la que antes nosotros podíamos ignorar estas cosas, pero ahora nadie puede ignorar esto. Nadie puede ignorarlo. Lo que tenemos es que aprovechar toda la información verídica, verídica y de una fuente, y ponerla en práctica para nosotros hacer de una mejor vida. ¿Por qué en el Ayurveda se dice que somos un laboratorio y que tu alimento sea tu medicina? Fíjense, tu alimento sea tu medicina. Tu alimento sea tu medicina. Pero ¿a qué alimento se refiere? ¿A la comida? Eso no es alimento. La comida es solo un transportador del verdadero alimento que es el prana. La comida es un transportador de la energía pránica, de la energía, del prana. Prana significa energía vital. Y lo que nos mueve a nosotros acá, lo que nos mantiene a nosotros activos, vivos y con acción es prana. No es ni el oxígeno, ni la comida, ni la bebida, ni lo que pensemos, no, prana. Ahora, si entra prana en nuestro organismo y nosotros tenemos las bioenergías, es decir, los doshas descontrolados, ese prana va a resultar venenoso, no resulta beneficioso, resulta un veneno. Y ese veneno comienza a intoxicar nuestro organismo. ¿Y qué arroja los resultados? Bueno, que estamos enfermos, tenemos un cáncer, tenemos una condición, tenemos una atrofia. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes. Se convierte en apana. En apana, exactamente. En vez de ser prana, se convierte en apana del prana. ¿Me entienden? De lo que es el control energético. Si se levanta justo a las 6, claro, podríamos decir, bueno, pero ¿cómo hago para levantarme a las 6? No, es que el cuerpo es un reloj. Es un reloj. A las 6, si es a las 6 despierta. Solo que cuando el cuerpo despierta a las 6, la mente dice, no, quédate un ratico más, la cobija, la cosa, y tú sabes. Entonces, ¡bam! Ahí se cayó. Es una caída fatal. El dominio total de la mente, ¿sí? Lo agarra la pereza, ¿sabes? La pereza. El cuerpo dice, yo quiero acción, y la mente dice, no, pero hoy es domingo, hoy no trabaja, no hay que hacer nada, nadie te va a llamar hoy es domingo. ¿Ve? Disciplina. Ahora, si lo hago antes de las 6 horas, fíjate que lo hice antes de las 6 horas, 1 hora antes, oye, algo está pasando. Algo está pasando.
Me comienzo a descontrolar. Ahora, no es justo a las 6, sino que son justo las 6 horas, no es a las 6 de la mañana. Justo las 6 horas, pero las horas nocturnas. El descanso apropiado, regular las horas de sueño. Ni más ni menos para el cuerpo. Descansar apropiadamente. La regulación del comer. A deshoras, a destiempo. Día come en la mañana, después un ratico, después, bueno, en la noche. Tal. ¿Cómo reacciona ese cuerpo? Él puede acostumbrarse, sí, se acostumbra a ese tiempo, pero su reacción, ¿qué vendría siendo? Cuerpo que es enfermizo, se debilita, pierde fuerza, se desequilibra, pierde resistencia. Una mente débil, una mente que solamente está pensando en comer. Quiero comer, y comer, y comer, y comer, y comer, y comer. Entonces la mente y el cuerpo está solo para trabajo para comer, estudio para comer, vivo para comer, hablo para comer, me levanto para comer, duermo para comer. Entonces todo es comer, 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 comer. Está comiendo, no se está alimentando, está engordando, ¿sí? Se está poniendo, dice que está poniendo, pero no se está alimentando, se está enfermando. Se está enfermando. Porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Alimentarse de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Alimentarnos de cosas que realmente den fruto de vitalidad en nuestro cuerpo. ¿Me comprende? Alimenticia, y además tiene que ser medicinal. Porque el cuerpo, lamentablemente, a medida que va transcurriendo su vida, se va degradando, se va deteriorando por sí solo, por su naturaleza. Y él necesita componentes que lo ayuden a sostener el tiempo que tiene que sostenerse en esta vida. No a destruirse ni a dañarse. Si pongo una Coca-Cola en mi mano y pongo agua pura y cristalina en la otra, es decir, ¿cuál sería la bebida más adecuada? El agua pura y cristalina. Si pongo un trago, un vaso de ron añejo o de whisky en mi mano y agua cristalina en la otra, ¿cuál sería la adecuada? Bueno, yo me imagino que sería la de agua, ¿no? Es decir, lo más sensato que la del whisky. Los dos son dos líquidos, pero uno es un veneno y el otro es vitalidad, es energía, es pureza, es limpieza. Este whisky, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer esta Coca-Cola? Fría, así, fulgurante, llena de espuma y qué sé yo. Puede ser que temporalmente me refresque la garganta, pero con el tiempo va a acabar con todos mis órganos y mis bioenergías van a estar alteradas porque esto tiene una cantidad de químicos, una cantidad de cosas que influyen en mi estado de conciencia, en mi cerebro, en mi sangre. En cambio el agua no, el agua es para el humano. De esa misma forma pasa con la comida. La comida es un transportador, no es el alimento. La comida es el transportador del alimento, de la medicina. En la comida va la medicina incluida, es decir, va el prana, va la energía. Un mango, imagínense un mango de este tamaño, amarillo, frondoso, una belleza. Y lo abro así en dos. ¿Qué es lo que veo adentro? Una pulpa maravillosa, dulce y agradable. Al morderlo, ¿qué es lo que estoy comiendo? Estoy comiendo pura vitamina, puro sol, pura luz radiante. ¿Cierto? Es decir, me estoy nutriendo. ¿Qué es lo que le estoy dando a mi conciencia, a mi estado consciente, a mi cuerpo? Le estoy dando medicina. Este mango tiene todas las medicinas que pueden resultar
apropiadas para mi cuerpo, para mi hígado, para mis riñones, para mis intestinos, para mi páncreas, para mi vaso, para mi corazón. Un mango. Aún tiene dentro de él la vida solar, la vida del sol, del universo. Aún está esa vida ahí. Fresca, refulgente, luminosa, resplandeciente, vitaminosa, medicina. Miren la diferencia entre comer y alimentarse. Todos podemos comer, pocos podemos alimentarnos. Y no solamente estamos alimentando el estómago, ni el organismo, ni la sangre, ni el corazón, estamos alimentando nuestro estado consciente de la vida. Adelante, Aura. Disculpa que te adelante. No, yo quería agregar que también mientras más alto está el alimento, más cargado de prana está. Por ejemplo, está más cerca del sol un mango que los alimentos que están por debajo de la tierra, que una papa. Entonces el mango está más cargado de prana y tiene más vida por eso y es más saludable por eso. Esa acotación es interesantísima. Eso es perfectamente, gracias, Aura. Es una, claro, mientras más estemos en Sattva Guna, es decir, en Sattva Guna, en la bondad, en la luz, va a estar más cargado de energía vital que una papa o un grano que está debajo de la tierra está en Tamaguna. Por eso es que en el Ayurveda se dice que todo elemento debajo de la tierra es tamásico. Y los yogis, pocos se alimentan de productos tamásicos, como las papas, las verduras, las raíces de la tierra. ¿Me entiendes? Los yogis en su mayoría se alimentan de productos sáttvicos, como los mangos, las manzanas, como las hortalizas que van hacia arriba, como una cantidad de cosas que toman la energía solar, así como nos refirió, gracias Aura, en este momento, lo que es el prana. Entonces, regular el estado del comer no se refiere a regular la alimentación. Nosotros debemos alimentarnos con todo lo que realmente sea alimento para nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional. Se habla de que si se controla o se modera, si somos moderados en los hábitos de dormir y comer, podemos mitigar todas las penas materiales. ¿Por qué? Porque es que es muy, realmente es científico, es elemental, de que si un cuerpo se alimenta de oscuridad, va a estar oscuro. Va a reflejar oscuridad. Si un cuerpo se alimenta de luz, y eso lo podemos comprobar nosotros, eso lo ponemos a prueba, porque este es un proceso de autorrealización. No se va a enfermar. No va a pasar por esta pena y esta dolencia de enfermarse, de que... Se lo digo. Y eso no es que las escrituras lo dicen, ni porque lo dicen esto, lo otro, sino que en la actualidad ya eso está comprobado. Está comprobado de que el cuerpo genera un escudo protector ante todo lo externo que se venga. Es decir, nosotros comenzamos a producir una protección escudada. El yogi se escuda ya ante todo lo externo que venga. Se hace fuerte, resistente, equilibrado y flexible. Entonces, fíjense, 4 componentes que el yoga, aparte de la práctica física que puede dar los asanas, también, si van acompañados de estos elementos, comer, dormir, de mantenerlos en orden, nosotros nos podemos mitigar esas penas lamentables como son la enfermedad y la vejez. Bueno, entonces esto nos trae a nosotros lo que es la regulación. Nosotros nos regulamos
nos moderamos en nuestros hábitos diarios, podemos optar por tener una vida más agradable. Esto es lo que llamamos calidad de vida. Calidad de vida es salud. Salud espiritual, salud emocional, mental, salud física. Eso es calidad de vida. Eso es una calidad de vida que es invaluable. Eso no tiene precio y no tiene con qué comprarse en este mundo. Porque a la vista podemos comprobar de que personas con mucho dinero en el mundo no han podido comprar su salud. Con todo el dinero del mundo no han podido salvarse de una enfermedad que vienen arrastrando hace mucho tiempo. ¿Me comprende? Con todo el dinero del mundo, con todas las posesiones y todas las cosas del mundo, ante las vicisitudes de la enfermedad, no son nada. Entonces el yogi, el practicante de yoga, procura con todas estas cosas responderse esas 5 preguntas importantísimas que en nuestro manual siempre aparecen, ¿no? 5 preguntas. Son muy sencillas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Es esta vida y todo lo que estoy haciendo en ella. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Tiene sentido esto? ¿Qué posición querríamos nosotros vivir? ¿En Sattva Guna, en Raja Guna o en Tama Guna? Es decir, tenemos que buscar nuestra posición de vida. Ahí están las 3 gunas o los 3 elementos, las 3 modalidades de la naturaleza que nos invitan a saber cuál nosotros queremos escoger según nuestro libre albedrío. Porque recuerden que el proceso de vivir no es obligatorio. A nadie se le obliga a vivir. Y mucho menos a nadie se le obliga a ser feliz ni estar en paz. El yogi, el practicante de yoga y el yoga invita, más bien hace una invitación a que la humanidad tenga deseos de vivir. Porque entonces podemos pensar de que el yoga no es eso de lo que nosotros vemos, un ejercicio físico, nada más sin meditación. No, el yoga tiene una profundidad, un canal de profundidad en el ser humano, pero muy grande, muy elemental. El yoga no es ponte aquí, ya es aquí, respira aquí, ya es así y ya hiciste yoga. No, el yoga es un estudio que nosotros llevamos de por vida. Por eso es importante el conocimiento filosófico del yoga, para hacer yoga con respeto. Y nosotros tenemos que aprender que no es la parte física, no es yoga, que hay que tener cuidado y respeto por el cuerpo también, porque a veces queremos llegar al yoga parándonos de cabeza. Yo le digo a los alumnos, le digo, nosotros necesitamos más andar con los pies, aprender a estar sobre nuestros pies que sobre nuestra cabeza. Así que primero vamos de los pies. Se necesita, y yo siempre digo, la filosofía va acompañado de lo físico, de la práctica física. Una va tomada de la mano de la otra. Una vez que nosotros movemos el cuerpo físicamente, tenemos que entender y estudiar por qué lo estamos haciendo. Porque si no, resultaría un gimnasio más. Estas clases son elementales para eso, para llegar al cuerpo físico, para saber qué es lo que estamos haciendo y por qué. ¿Por qué, para qué y cómo, cuándo y dónde lo estamos haciendo? Fíjense que las asanas de yoga, acá estamos aquí vemos unas asanas de yoga. Fíjense ustedes, miren, aquí están las asanas, aquí las tenemos acá atrás. ¿Qué significan estas asanas? ¿Qué hacen estas asanas? ¿A qué se refiere? Bueno, yo pongo el ejemplo, las comparo con una lavadora. El cuerpo físico es como una ropa sucia. Una ropa sucia que llego, yo me la quito y la meto en la lavadora.
y le pongo un buen detergente para que la limpie. Dentro de la lavadora hay un aspa, ¿cierto? Hay una cosa que hace así. Eso es el asana. Las asanas son una lavadora y son el aspa de la lavadora. Dense cuenta de algo, que cada vez que uno hace el Surya Namaskar es una sacudida del cuerpo físico. ¿Y cuál es el detergente de esta lavadora, de esta asana? El detergente es el conocimiento del yoga, el Bhagavad Gita, el manual de la instrucción, el conocimiento. Ese es el detergente, el ace, el polvo detergente que uno le echa a ese pantalón ahí que está bien sucio. Si uno le pone un mal detergente, les aseguro, y ustedes lo saben, si ustedes le ponen un mal detergente a una ropa que están lavando dentro de la lavadora, la ropa va a salir sucia igual, o sale peor contaminada. Ahora, si ustedes le ponen un buen detergente a esa lavadora que está dándole a ese detergente, les aseguro que sale limpia, olorosa, perfumada, y nos las podemos volver a poner. ¿Cierto? Entonces, una cosa va de la mano de la otra, es decir, las asanas van tomadas de la mano de la filosofía del yoga. Porque el yoga es una filosofía de vida, es una ciencia de vida. El yoga es una ciencia de vida. Porque si resulta de que yo hago las asanas solo para fortalecer el cuerpo y endurecerlo y todo, pero no estudio nada de lo que significan las asanas, de lo que se refiere ese manantial de conocimiento que está en cada una de ellas, me convierto en un cirquero. Un cirquero. Y entonces la mente se va ensuciando con eso, ¿no? Con ese mal detergente. Se va ensuciando con el detergente del ego. El ego falso es un mal detergente para lavar un pantalón, una ropa sucia. Si regulas tu forma, tus hábitos de comer y de dormir, estarás limpio y puro. Estarás purificado. Porque todos los días te contamina. Entonces, como todos los días te contaminas, tienes que purificarte para sentirte bien. Y te asegura que nada de lo externo te va a afectar. Nada, ni los pensamientos, ni las acciones de otros, ni las reacciones del medio ambiente, ni las enfermedades, ni lo que escuches, ni lo que veas, ni lo que toques, ni lo que hables. Nada te va a afectar. Nada va a afectar tu estado emocional, tu estado espiritual y tu estado físico. Nada te va a afectar. ¿Alguna pregunta para cerrar este verso, este tema? ¿Hay alguna duda sobre este conversatorio de hoy, de la práctica del practicante? ¿No? Bueno, práctica de yoga. No importa el lugar desde el cual nos encontramos en este momento o las imperfecciones que tengamos. Estas no son razones para desanimarse. Por el contrario, ver que uno está lejos de la meta debe convertirse en un intensivo para seguir intentándolo, para seguir intentando la transformación. Porque en realidad el ser humano está constantemente en un acto de transformación, Y esto es lo que nosotros debemos transmitirle constantemente a nuestros instruidos, es decir, a quienes estamos instruyendo, a quienes le estamos dando un mensaje relacionado al yoga. Les tenemos que transmitir el contentamiento siempre en la práctica de yoga, tanto en el estado físico, en el estado de las asanas, como en su vida diaria. No importa en qué estado nos encontramos, emocional, físico, lo que sea. No importa en el lugar donde estamos partiendo, desde el momento que lo estamos haciendo.
porque esto no tiene edad, ni tiempo, ni circunstancias. Sí, esto es de todos y para todos. Entonces, este incentivo que le damos a los estudiantes, a los practicantes, es de la forma de que el yoga se vive con alegría, con contentamiento. Porque el yoga es una práctica muy íntima del ser. Y todo lo que sea bienestar, todo lo que sea luz para un practicante, tanto como para un practicante, como para un ser humano, todo tiene que tomarse de la manera más alegre, más contenta, con santosha. Santosha, contentamiento. Cada práctica o cada clase de yoga o de Ashtanga yoga debe estar diseñada para acercar al estudiante siempre a un estado de virtud, de contentamiento. Hay que elevar el sistema emocional del estudiante, porque el estudiante llega muchas veces a una sala de yoga, a un espacio de yoga, llega tamásico, perturbado, llega aturdido, llega convulsionado. Y uno tiene que asumir una posición rayásica muy pasional y además una posición sátvica de mucha luz y conocimiento para ese estudiante. Entonces, sacarlo de esa oscuridad donde él se encuentra, ese es el deber de todo instructor o de todo profesor de yoga. Sacar al estudiante con la luz del conocimiento, con la antorcha del conocimiento, sacarlo de ahí. Bueno, eso es deber de todo practicante y de todo profesor e instructor de yoga. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, ya veo que estamos todos muy claros y conscientes del conversatorio de hoy y me parece muy bien. Y gracias a las intervenciones que se dieron hoy también, que son muy elementales porque vienen de profesores, profesoras, instructoras de su shala y que lo ven a diario pues con sus estudiantes y eso es interesante. Nos vemos en el tiempo, nos vemos